Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el otro tipo de enfermedad cerebrovascular que corresponde al SB hemorrágico, ¿ya? Que, de acuerdo a las series de los estudios que ustedes puedan leer, más o menos tiene un porcentaje entre el 15 al 20% de todas las enfermedades cerebrovasculares. Es menos frecuente que el SB isquémico, sin embargo, la mortalidad puede ser mayor. Y el SB hemorrágico, como ustedes ven ahí en el cuadrito, a su vez se clasifica en hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracerebral. ¿Por qué se hace la diferenciación entre hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracerebral? Porque la hemorragia subaracnoidea, recuerden que cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular nos referimos a las causas espontáneas. Aquí no están incluidos los hematomas subdurales, los epidurales, las contusiones hemorrágicas, porque esas son causas traumáticas, ¿ya? Entonces, se separa la hemorragia subaracnoidea de la hemorragia intracerebral propiamente dicha, porque la hemorragia subaracnoidea espontánea tiene una etiología definida que en la mayoría de los casos corresponde a la rotura de un aneurisma cerebral, cuya fisiopatología, complicaciones y manejo difiere de la hemorragia intracerebral. Y este es un tema que específicamente ustedes lo van a tratar cuando lleven cirugía. Vamos a mencionar algunas cosas, pero realmente eso lo van a ver sobre todo cuando lleven cirugía. Entonces, si nos enfocamos en la hemorragia intracerebral propiamente dicha, esta a su vez se clasifica en hemorragia intraparenquimal y en hemorragia intraventricular. Y la hemorragia intraparenquimal, a su vez, tenemos aquí la clasificación topográfica de la lesión. La clasificación topográfica de las hemorragias se clasifica en lobar, profunda, tronco y cerebelo. Esa es la clasificación. Vamos a verla acá con un dibujito. Bueno, antes de irnos al dibujito, vean esta curva de autorregulación. ¿Se acuerdan que la cantidad de sangre que llega al cerebro se mantiene de forma constante gracias a la autorregulación cerebral? ¿Qué significa? Que los vasos sanguíneos pueden vasodilatarse cuando hay una disminución del flujo sanguíneo o de la presión arterial media o presión de perfusión cerebral, o pueden vasocontraerse cuando la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral incrementa. Gracias a esta vasodilatación y esta vasoconstricción de estas arteriolas cerebrales es que uno llega a tener un flujo sanguíneo cerebral constante. O sea, la cantidad de sangre que llega al cerebro se mantiene constante a pesar de estas variaciones fisiológicas de la presión arterial media o presión de perfusión cerebral. Y que, como toda curva de autorregulación o mecanismo fisiológico compensatorio, tiene puntos límites o puntos críticos. Cuando este cae por debajo de 50, se produce la isquemia al lado izquierdo de la curva, pero cuando la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral sube por encima de 125 o 150, ya se produce el otro proceso patológico que se conoce como la hemorragia o el edema, ¿ya? Cuando se produce la rotura de un vaso sanguíneo, la fisiopatología, ustedes pueden ver acá en este gráfico, es totalmente diferente a la fisiopatología del infarto. En el infarto hay una oclusión de un vaso sanguíneo, por lo tanto el tejido muere por falta de irrigación. En la hemorragia hay la rotura de un vaso sanguíneo, o sea, hay una extravasación de sangre que se define básicamente en 4 procesos principales. El tiempo patológico de rotura vascular se produce en segundos, generalmente menos de los 10 segundos. El origen y la progresión del hematoma, que es de esto depende el grado del hematoma y el compromiso con el paciente, se da dentro de las 6 horas. El edema se puede formar hasta las 72 horas. ¿Cuál es el proceso patológico directamente relacionado a la rotura vascular? Y ustedes lo tienen ahí como mecanismo. Estos son los cambios vasculares crónicos, que pueden ser de 2 tipos. La lipohialinosis y el depósito de proteína beta. Esa alteración está directamente relacionada con la alteración de la pared del vaso sanguíneo, la lipohialinosis, que es la consecuencia de un daño crónico de la pared vascular dado
principalmente por la hipertensión arterial crónica, mal controlada, y el depósito de proteína beta-amiloide dado por la angiopatía amiloide. Por eso es que la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide se consideran, si hablamos dentro de la clasificación etiológica de las hemorragias, se consideran como causas primarias de hemorragia intracerebral. Todas las demás causas que pueden causar un sangrado, por ejemplo, el uso de fármacos, el uso de RTPA, el uso de anticoagulación, el uso de antiagregación, malformaciones, etcétera, 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 se consideran como causas secundarias. Entonces, la clasificación de hemorragia se divide en primaria y secundaria. Y ustedes tienen acá que las causas primarias, básicamente por la alteración de la pared del vaso sanguíneo, se divide a su vez en causa primaria por hipertensión y causa primaria por angiopatía. Muy bien. El origen y la progresión del hematoma, que está dentro de las primeras 6 horas, miren ustedes cuál es el principal mecanismo. Hay otros mecanismos asociados, por ejemplo, si el paciente tiene alteraciones en la coagulación, pero la hipertensión arterial es el principal mecanismo que está asociado con la progresión del hematoma, pero esta fisiopatológicamente, entonces, es uno de los aspectos que nosotros podríamos manejar en el paciente con hemorragia, de repente ser un poco más estrictos en el manejo de la presión arterial, pero miren nuestro punto de corte es 6 horas. Pasadas las 6 horas ya se produjo todo el crecimiento y la producción del hematoma, y lo que nos queda es el manejo de la lesión secundaria, el manejo del edema. Muy bien, ¿cómo se diagnostica una hemorragia? Este es un protocolo de tomograste, donde una hiper es una hiperdensidad que está entre el tálamo principalmente y que coge un poco de cápsula interna de la órbita. Tomografía en la fase aguda, hiperaguda, tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de hemorragias, que es totalmente diferente en el infarto, ¿no? Recuerden que no esperamos ver la lesión en el infarto, sí en las hemorragias, pero no en el infarto. Por eso es que la tomografía se hace básicamente para descartar que no hay una hemorragia. Y en la tomografía simple, la hemorragia se ve como una hiperdensidad, como ustedes pueden ver en la imagen. Con una tomografía simple sin contraste, ustedes pueden diagnosticar los cuadros de hemorragia, con nivel de evidencia 1A, como lo ven ahí. Sin embargo, no tiene alguna justificación pedir tomografía con contraste, y lo vamos a ver ahorita por qué. En el contexto de una hemorragia, se pide solamente si arteriovenosa, un cavernoma, un tumor, pues se justifica pedir una resonancia magnética, ¿no? Pero si no, con una tomografía se puede diagnosticar. Miren ustedes esta imagen. La primera imagen de resonancia en protocolo T2 nos sirve, vemos una zona de hiposeñal o hipointensidad en la región occipital cortical izquierda, ¿verdad? El protocolo de T2, esta imagen que vemos acá, nos permite, o es una calcificación o es secuela de una hemorragia. Lo que estamos viendo es secuela de una hemorragia, ¿no? No es un cuadro agudo. Vamos a centrarnos en estas dos imágenes de tomografía simple sin contraste. Tienen ustedes ahí una flecha roja que está seleccionando las áreas donde se ve una hiperdensidad. ¿A qué corresponderá esta hiperdensidad? Estas hiperdensidades que ustedes ven acá. ¿A qué puede corresponder? Uy, no. ¿Escuchando? Entrecortado. ¿A qué pueden corresponder estas hiperdensidades que ven en los valles silvianos?
¿Qué significa? Una hemorragia en la arteria ¿Dónde está cerebral media. localizada la hemorragia? ¿Dónde está localizada la hemorragia? Lo dicen las flechas. ¿Qué dice? ¿Qué dicen las flechas? ¿Qué señalan las flechas? La A ver. cisura interhemisférica frontal, una cisterna también Ah, insular, ¿no? ujú, Cisterna, dice, y yo sé. ujú. Ok. La hemorragia, que en este caso se ve como hiperdensidad, siempre en tomografía evidencia fase y en el espacio subaracnoideo. Esto es lo que se conoce como la clásica hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Recuerdan ustedes que hace un momento hablamos de que la tomografía con contraste tenía un objetivo, ¿no? Quiero que comparen la imagen en A, que es la primerita que está en la pantalla, con la imagen en D. ¿Qué de diferente tiene A con D? La primera con la última, ¿qué de diferente tienen? Quien no haya intervenido, por favor, o si no, delegada, me empiezas a llamar conforme lista de asistencia, por favor, ¿ya? De paso que verificamos si están presentes en la clase o no. Doctora, ¿tiene mayor tamaño y es más hiperdensa? La hiperdensidad se mantiene, pero tiene un mayor volumen, ¿no? Porque acuérdense que cuando es hemorragia en las tomografías hablamos de volumen. Mayor volumen, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Ahora sí, concéntrense en mirar las imágenes del centro, la imagen B y la imagen C. La primera imagen y la última imagen son tomografías sin contraste. En cambio, la imagen B y la imagen C son tomografías con contraste. Céntrense a mirar la zona del hematoma. Tienen una flecha inmensa ahí que les está seleccionando algo. ¿Qué les está seleccionando? ¿Pueden identificar lo que ahí se está seleccionando? ¿Podría ser una arteria lo que está seleccionando o marcando? Es una zona de hiperdensidad, ¿no? Para empezar, hay una hiperdensidad dentro de ese hematoma, ¿no? Que corresponde efectivamente, porque acuérdense que el contraste va por los vasos sanguíneos. Donde sea que haya un vaso sanguíneo, el contraste va a ir. Entonces, significa que ese vaso que encuentra el punto del hematoma sigue activo. Eso se conoce como el signo de la mancha o el signo de spot sign, que lo tenemos acá. Spot sign o signo de la mancha. Es un predictor del crecimiento del volumen del hematoma. O sea, si encontramos eso en una tomografía con contraste, asumimos que el activo sigue sangrando y por lo tanto, si no somos estrictos en el manejo de la presión arterial u otros factores desencadenantes, hemorragia muchísimo mayor. Y obviamente en la figura D será con peores complicaciones que podemos tener en la figura A, ¿ya? En la primera imagen. Ok, al inicio conversamos sobre los diagnósticos topográficos. Diagnósticos topográficos en la hemorragia incluye 4 localizaciones: lobar, profunda, tronco y cerebelo. Ustedes ven acá en la primera imagen donde tiene esquematizado un hemisferio. La localización lobar es una localización en los lóbulos que ustedes ya conocen: frontal, parietal, occipital, temporal. La localización profunda, los núcleos de la base. ¿Cuáles son? Lo tienen ahí: núcleo caudado, tálamo y núcleo lenticular. Ustedes saben que el núcleo lenticular está conformado, subdividido a su vez por el globo pálido, que es la parte más interna, y por el putamen, que es la parte más externa. ¿Ya?
Luego, el tronco encefálico, que lo pueden ver acá, que es mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Y por último, la cuarta localización es el cerebelo. Aquí están representadas las localizaciones en el diagnóstico topográfico. Pero vamos a ver un ratito estas imágenes de acá. Ahora miren estas imágenes representativas. Esto es un corte esquemático de protuberancia. ¿Qué es lo que pueden visualizar? Tienen la arteria basilar, que es la principal, con sus ramas, y dentro de esas ramas salen pequeñas arterias que se conocen como las arterias perforantes. ¿Qué pueden visualizar ahí? ¿Quién sigue en la lista? Delegada, si nadie participa en la lista. A ver, ya participó Renzo, Pedro también. Ingrid, Llama lista, por favor, delegada. A ver, vamos a hacer un stop. Llama lista, por favor. Llama lista. sí, doctor, estoy bien. Y Renzo ciérrame la Abad, sesión. Presente. Acho Rojas. Acho Rojas. Acho Rojas. Pedro Almeida. Presente. No escucho a Acho Rojas. Sácala de la sesión, por favor. Está en la calle, no sé dónde está, pero no está en su clase. Sácala de la sesión. Saca de la sesión a Acho Rojas y luego continúa la lista. No está en la sesión, doctora. Lo que pasa es que estaba viendo Ok, la lista. ok. Pedro Almeida. Presente. Hola, ¿me escuchan? Presente. Sí, sí se te escucha. Angulo Núñez del Arco Joaquín. Presente. Stephanie Arbieto. Presente. Bueno, sigo yo. Arquinigo Ingrid. Presente. Asto Cóndor Rojas. Caroline. Presente. Astor Suárez Jocelyn. Presente. Avendaño Galván Adriana. Presente. Avendaño Ramírez Analí. Presente. Esos son todos, doctora. Por favor. A ver, la última. Analí, ¿qué cosa puedes ver en estas imágenes de corte esquemático de protuberancia? Aquí. ¿Qué se ve? ¿Qué se visualiza? ¿Qué te llama la atención? ¿Es normal? A ver si puedo hacer acá. No, tengo puntero. ¿Qué dices? ¿Es normal? ¿A nadie le llama la atención nada? Doctora, ¿podría ser Misma el grado de página, ¿no? afectación es diferente? En las tres imágenes, si hay compromiso, no hay compresión, creo. Si no me equivoco, ¿es el acueducto de Silvio? No. No, esto es protuberancia. El acueducto de Silvio está en mesencéfalo. Me refiero a estas tres imágenes que veo acá de protuberancia. Tienen 1, 2 y 3. Acá hay 3 imágenes, ¿verdad? La primera, el corte esquemático, la segunda donde está el tronco y la tercera donde están los cortes esquemáticos de protuberancia. Me refiero a esta última. No tengo punteros, si no les hubiera seleccionado. Chicos, mil disculpas, de verdad. ¿Cómo le puedo hacer? Marcador. El tamaño de la lesión. ¿De qué lesión? Pues hay que ser un poquitito más específicos. ¿De qué lesión? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refieren cuando dicen lesión? ¿Lesión de qué? Vistas, texto PDF. A ver. Ay, no, eso no es. Ajá, de repente está. Me refiero a esto que ustedes ven acá. Ahí está, salió. Ay. ¿Qué es esto? ¿Esto es normal? Ustedes ya está. Ay, perdón.
Ajá, ¿qué hago? Ya está. Ok, ya les he seleccionado, ¿verdad? Pueden ver, ¿no es cierto? Sí, sí se ve, doctora. Ok, El punto. ¿qué es esto? Eso es normal. Eso es arteria perforante. Lo que está abajo, justo debajo de esas líneas, es la arteria basilar que está abrazando sus ramas a la protuberancia. Y de esas ramas principales salen pequeñas arterias chiquititas que se conocen como las arterias perforantes. Si somos específicos, son las paramedianas continuas. Pero esas arterias perforantes tienen algo, una lesión muy chiquitita que conforme descienden los cortes va incrementando hasta una lesión bien grande que vemos abajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la fisiopatología y los mecanismos asociados a la rotura vascular que se daba dentro de pocos segundos? Era la degeneración del vaso sanguíneo, que podría darse por la lipohialinosis o por el depósito de proteína beta amiloide. Se sabe que los pacientes con hipertensión arterial que hacen lipohialinosis, la degeneración del vaso sanguíneo, empiezan a tener pequeños microneurismas que se conocen como los microneurismas de Charcot-Bouchard, que conforme pasa el tiempo, estos microneurismas se hacen más grandes, como podemos ver acá en estos cortes, hasta que llega un momento que hay un incremento brusco de la presión arterial asociado a este tamaño de este microaneurisma y produce la rotura del vaso sanguíneo. Que produce la rotura del vaso sanguíneo. Entonces, estos se conocen como los microaneurismas de Charcot-Bouchard, que son los cambios por lipohialinosis y que suceden en zonas de arterias perforantes, que es principalmente donde la hipertensión arterial de forma crónica puede originar alteración de los vasos sanguíneos. Siendo así, cuando hay hemorragias por hipertensión arterial, lo más frecuente es que las hemorragias sean en zonas de arterias perforantes. Entonces, una de las zonas de arterias perforantes, como los vemos acá, será la protuberancia, precisamente por lo que acabamos de explicar. ¿Dónde más pueden sangrar los pacientes por hipertensión arterial que tengan zonas de arterias perforantes? Está esta localización profunda. Ya ustedes saben que la localización profunda, a ver, vamos a ver. Ajá, un ratito, por favor, para que... Esto no era, esto era. Esa localización profunda que vimos acá primero, que es caudado, putamen principalmente, y tálamo, también puede ser cápsula interna, que está entre tálamo y lenticular, también es otra zona de localización profunda. ¿Dónde es más zona de localización profunda? A ver. ¿Dónde tiene más zonas de localización profunda? Lo ven en este corte inferior, en cerebelo. Entonces, en resumen, la localización profunda, tronco específicamente en protuberancia, y el cerebelo son zonas de sangrado por hipertensión arterial, porque estas zonas tienen irrigación principalmente por arterias perforantes. Ya sabemos los cambios crónicos de la hipertensión arterial en las arterias perforantes, y estas zonas son específicamente o son zonas de predisposición a la hipertensión arterial. Las hemorragias lobares, que no hemos incluido en esta explicación de los sangrados por hipertensión arterial, corresponden más o hay más sangrado cuando hay depósitos de proteína beta amiloide. El depósito de la proteína beta amiloide se da generalmente en los vasos corticales. Y cuando hay un adulto mayor por encima de los 55 años, porque son los criterios de Boston, podemos asumir que el sangrado podría ser por angiopatía amiloide. Claro está que el diagnóstico de hemorragia primaria, sea por hipertensión arterial o por angiopatía amiloide, es un diagnóstico de exclusión. O sea, debemos hacer al menos un estudio de vasos intracerebrales para descartar cerebral, una malformación arteriovenosa u otra causa que pueda haber originado el sangrado. ¿Ya? Muy bien. Siendo así, tenemos estas tres imágenes acá. De los alumnos que no han participado, ya ustedes saben que está la primera, la A dice putamen, la B dice tálamo, y de acuerdo a la explicación del diagnóstico topográfico que hemos hecho hace un momento, ¿cuáles dirían ustedes que es la etiología? Si consideran primaria, sería primaria por
hipertensión, angiopatía amiloide, o secundaria, ¿a qué podría ser? A ver, los alumnos que no han participado. La figura A, hemorragia putaminal. ¿Cuál podría ser la etiología? Si no, delegada, va llamando a los que no han participado, por favor. Hola. En la lista sigue Arrieto Claudio. A ver, Claudio, ¿a qué te parece la etiología de esa hemorragia putaminal? La figura A. Podría ser una hemorragia primaria. ¿Por? Tienes Porque dos se opciones. encuentra en la parte más cortical, me parece más profunda, por el putamen, por los núcleos. Por eso, pues, ¿cuál sería? Ya sabes, ya no tienes ahí que hacer el ejercicio de dónde queda, porque dice putamen. ¿Angiopatía o primaria por hipertensión? Son dos alternativas que tienes. ¿Cuál te parece? Por lipoamiloides. Tienes dos alternativas. Hipertensión o angiopatía. No pongas otras cosas más. Esa es la clasificación etiológica. El mecanismo y la fisiopatología es parte de lo que tiene que ver con la clasificación etiológica, pero esa no se menciona en esta parte. Doctora, A ver, un La ratito que angiopatía termine tu puede ser. compañera. Pero la angiopatía amiloide es una hemorragia lobar, lo acabo de mencionar aquí. Hemorragia lobar, angiopatía amiloide. Hemorragia profunda, hipertensión arterial. Esta es una hemorragia primaria por hipertensión arterial, claro está si el paciente es hipertenso. Tálamo, etiología. Rápido, jóvenes. Quien no haya participado, no nos hagan perder tiempo, por favor. Ok. Como yo no tengo participación de los alumnos, vamos a avanzar, pero conste que cuando toque la evaluación del examen no les voy a dar ni un minuto más. Si no hay doctora, participación, yo tampoco en colaboro. en La tálamo figura sería C corresponde a una hemorragia subcortical por hipertensión arterial. La figura D, protuberancia por hipertensión arterial, cerebelo por hipertensión arterial y lóbulo temporal. Si el paciente no tiene otra etiología como es cortical, podría ser angiopatía amiloide. Muy bien, continuamos. Entonces, el diagnóstico etiológico, para resumir, primario, hipertensión arterial, angiopatía amiloide, y secundario a cualquier otra causa. Por ejemplo, ustedes tienen acá el uso de anticoagulantes, antiagregantes, la terapia fibrinolítica, tumores cerebrales, malformaciones vasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice secundario. ¿De qué forma nos ayuda a hacer el diagnóstico etiológico, o sea, la causa, para ver si es primario o secundario? Hay que hacer un estudio de vasos intracerebrales para ver si es que hay, pues, como les repito, ¿no? Aneurismas, malformaciones, tumores. Para ello hay dos tipos de estudios, no invasivos, como es la angiotomografía o la angioresonancia, o los invasivos, como es la angiografía cerebral, que es básicamente el gold estándar cuando se trata de lesiones vasculares. Nuevamente, cuando ustedes traten el tema de aneurismas, malformaciones, van a ver que el gold estándar es la angiografía, porque con eso se hace se hace el estudio para definir el tratamiento final. En esta primera imagen, ustedes que ven una tomografía simple sin contraste, se ve una hiperdensidad alrededor de toda la cisterna perimesencefálica en los valles silvianos, con una dilatación de los cornos temporales, que corresponde, si está en el espacio subaranoideo y en las cisternas, a una hemorragia subaranoidea. Y en la angiografía cerebral, que está a la derecha, se ve una lesión irregular, sacular, que sale de la carótida interna, que corresponde a un aneurisma cerebral. La siguiente imagen se ve una hemorragia de volumen muy grande, ¿no? Es una hemorragia bien grande. Como es profunda, uno podría asumir que podría ser por hipertensión, claro está, si el paciente es hipertenso, pero en la imagen que está a la derecha, que también es una angiografía, se dan cuenta que hay una dilatación del vaso sanguíneo que corresponde a un aneurisma cerebral. Entonces, uno, mirando la tomografía, puede asumir,
primaria por hipertensión, primaria por angiopatía o secundaria, pero se necesita un estudio de vasos para confirmar. Si nos quedamos solamente con la podemos estar omitiendo diagnósticos importantes como son los aneurismas que requieren un tratamiento diferente, ¿ya? Esta es otra imagen, que es una tomografía simple, sin contraste, donde se ve una hiperdensidad, pero es dentro del ventrículo, hemorragia intraventricular. Y en la angiografía cerebral, que está a la derecha, se ve una captación contraste. Alguien por ahí no lo ve. Una captación del contraste en esta zona, de aquí, ¿no? Miren cómo capta el contraste ahí. Presión arteriovenosa. Así se ven las malformaciones arteriovenosas en la angiografía cerebral. Es un ovillo de vasos malformados que tienen una zona aferente y una vena de drenaje. Causas de hemorragia también. ¿Cómo manejamos la hemorragia? En la fase aguda, la hemorragia se da oxígeno solo si la saturación cae por debajo de 90. El paciente rápidamente puede tener un deterioro neurológico por la hipertensión endocraniana, sobre todo si la hemorragia es de gran volumen, va a requerir probablemente asistencia respiratoria si es que la escala de coma de Glasgow cae, ¿no? Por debajo de 8. El monitoreo neurológico es muy importante, sobre todo dentro de las 72 horas. El patológico es donde se produce el principio. Claro que el edema y un edema tardío que puede estar hasta dentro de los 3-5 días, dependiendo del volumen de la hemorragia. Y se corrigen los factores desencadenantes, coagulación, hipertensión arterial y todo lo demás. Para prevenir los casos de tromboembolia pulmonar se usan dispositivos de compresión neumática intermitente. La anticoagulación hay que tener mucho cuidado porque cuando es muy pronta, muy precoz, puede incrementar el riesgo de sangrado. Generalmente se espera entre un día para iniciar la anticoagulación profiláctica. La glicemia, infarto, 140 y 180. La temperatura, la fiebre, se da antiepiléptico solo si el paciente tiene crisis o una alteración del estado mental y un eje patológico. Recuerden, lo mismo que el infarto, se le coloca para valorar positivo, la evaluación cardiológica para el estudio de como todo en stroke, no se usa corticoides y tampoco se da antiepilépticos profilácticos. Recuerdan ustedes que desde el punto de vista fisiopatológico, el volumen o la formación inicial del hematoma hasta la progresión del hematoma se daba dentro de las 6 horas. Entonces, ¿qué te recomienda la guía? Que la presión arterial sistólica no debe ser mayor a 180, de forma general, en las primeras 24 horas, porque pasadas las 24 horas, de la misma forma que el infarto, la presión se maneja a 140/90, ¿ya? Entonces, dentro de la fase aguda, dentro de las 6 horas, como sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor que hace que el hematoma crezca, intensivo de la presión arterial. O sea, la presión arterial se puede reducir dentro de 1 hora, ¿no? Y puede ser segura, con el objetivo de tratar de que el volumen del hematoma no sea mayor. ¿Qué utilizamos? La betalol, que es lo que tenemos a mano en emergencia, por ejemplo, de acá de nosotros, del instituto. Pues también hay enalaprilato, pero la betalol tiene... Y obviamente manitol o otro uso de sustancias hiperosmolares para el manejo de la hipertensión endocraniana. Algunas indicaciones desde el punto de vista quirúrgico es cuando la hemorragia es supratentorial. Cuando la hemorragia es arriba, supratentorial, a menos de 1 centímetro de la corteza, en un paciente con Glasgow 9 de 12, menor de 60 años, dentro de las 24-40, más de 30, se podría recomendar la cirugía. Pero miren ustedes, calidad de evidencia recomendada, grado de recomendación débil. En cambio, vamos a ver acá, cuando la hemorragia es en cerebelo y el paciente tiene compromiso neurológico o compresión del tronco, hidrocefalia, el nivel de evidencia y grado de recomendación es 1B. O sea, ahí se tiene que hacer. Y si agarramos, y si utilizamos la guía europea, es 1A todavía, ¿ya? Lo que comenzamos hace un momento. Compromiso supratentorial mayor de 30, 1 centímetro, con todo lo que dijimos,
Grado de recomendación 2B, ya no es 1, es 2B, y a nivel de evidencia B. Entonces, cuando es hemorragia en tronco en cerebelo, se tiene que operar. Cuando es hemorragia arriba supratentorial, el paciente puede, digamos, responder al manejo médico. Este es un ejemplo solamente para que se conozcan la hemorragia intraventricular, que lo vimos hace un momento, pero esto ya es masivo, que causa hidrocefalia. Se le coloca una derivación ventricular externa que hacen los neurocirujanos para el manejo de la hipertensión endocraniana. Claro está que la secuela ya es bien discapacitante, ¿no? Y la hipertensión arterial es el principal factor que hay que manejar en un paciente con hemorragia. La presión arterial luego de la hemorragia debe estar menor a 120/80, que es lo que se ha demostrado que disminuye el riesgo de una recurrencia por hemorragia intracerebral. Ok, chicos, muy bien. Entonces, ya hemos terminado la clase de hemorragia. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, muy bien. No hay preguntas. Entonces nos vemos en el seminario, ¿no? Que ahorita, por favor, acudan a sus prácticas y nos vemos a la hora del seminario. Eso sería todo. Está bien, doctora, gracias.